El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Bueno, yo es primera vez que estoy aquí en México y pues en Hermosillo, esta ciudad bellísima, me alegra muchísimo y pues yo voy a contarles un poquito de lo que ha significado para mí ese negocio. Yo trabajaba como rector de una universidad privada en mi país. Yo había estudiado Derecho y Ciencias Políticas allí en una universidad. Había estudiado Psicología también y había hecho posgrados. Y yo veía que mi vida pues no iba como para ningún lado. Trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba y me endeudaba. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así en el entorno de ustedes. Y yo quería una cosa diferente para la vida mía. Y por fortuna, bueno, la historia es mucho más larga, pero alguien atravesó la puerta de mi oficina y me contó ese negocio. Pero miren lo que me contó. Me contó que había un negocio que yo podía desarrollar a nivel empresarial y que ese negocio tenía un programa educativo que me iba a desarrollar la mentalidad para ser empresario. Y entonces, ese mensaje que esa persona me da hace clic, porque yo estaba inmerso dentro de la educación. Y yo había escuchado toda la crisis, la gran crisis que tiene el sistema educativo tradicional es impresionante. Miren, mi país se reunió en 1991 una comisión que se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y de esa comisión hizo parte Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ginás y una cantidad de gente importante de mi país y de algunos países del mundo para evaluar la educación. Y yo había visto el desarrollo de esa comisión en mi país. Se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y Gabriel García Márquez fue el que sacó la síntesis de esa comisión y miren lo que dijo. Las condiciones de Colombia y de cualquier país de América Latina están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dijo, pero no necesitamos cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que sea inconforme, una educación que sea reflexiva, una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, o sea que sea continua. Necesitamos una educación que nos inste una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y eso era parte del resumen de la comisión. Yo había visto todo ese debate y había leído todos los resúmenes de esa comisión y cuando a mí me muestran ese negocio, me muestran un programa educativo que tiene las características que la Comisión de Sabios pedía. Yo empiezo a escuchar audios del programa educativo, empiezo a escuchar líderes del programa educativo, empiezo a leer libros de ese programa educativo. Y en mí empiezan a ocurrir cambios que yo no había tenido en el programa educativo tradicional. Y empiezo a descubrir por qué. La primera razón fundamental que ocurre es que el programa educativo tradicional desarrolla una parte de la inteligencia del ser humano, que es la inteligencia intelectual. Pero ese programa educativo es incapaz de desarrollar la otra parte del ser humano, que es quizá la más importante, que es la inteligencia emocional. Y es en la inteligencia emocional donde están todo el progreso de la raza humana sobre la tierra, está anclada en la inteligencia emocional, no en la intelectual. Einstein fue capaz de descubrir la teoría de la relatividad no por lo que él sabía desde el intelecto, sino por lo que era capaz de imaginarse una realidad diferente a la que vivía. Newton fue capaz de transformar la teoría de la gravedad no por lo que le habían enseñado los físicos en la universidad donde había estado, sino por la capacidad que tuvo de transformar y de soñar un mundo diferente. ¿Eso es intelectual o es emocional? Es emocional. Luego, ser empresario, cuando Rhys DeVos y Jay Van Andel inventaron la oportunidad de Amway, la inventaron para que fuéramos empresarios. Y todo el desarrollo de la empresarialidad se desarrolla en lo emocional, no en lo intelectual.
Por eso ustedes encuentran que la mayoría de empresarios exitosos en el mundo no egresan de las universidades, sino que esa información la han adquirido de otras partes. Esa información muchas veces ha venido de la familia donde crecieron, con la gente que se asociaron, lo que leyeron por fuera, lo que fueron capaces de imaginarse, la capacidad que ellos tenían de prospectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces alguna vez en Colombia me invitaba la ministra, un gobernador de un departamento, lo que aquí llamaríamos un estado, me invitaban a una de las regiones de Colombia que yo hablara sobre la calidad de la educación. Pero ellos no sabían que yo estaba en Amway. Y yo le decía, ¿cómo se explica, señora ministra, que una persona después de estudiar 20 años sea pobre? ¿Cómo explica, ministra, que una persona después de haber estudiado 25 años allá afuera no alcance sus sueños financieros? Y cuando yo ingresé a ese negocio y descubrí el programa educativo, en 4 años de dejarme permear por ese sistema educativo, me volví competitivo en la nueva economía y alcancé mis sueños financieros, y a partir de ahí un ser humano empieza a humanizarse, porque mientras uno tenga las posibilidades económicas, uno ni siquiera puede ser un ser humano completo, porque no puede humanizarse. El ser humano que se puede humanizar es aquel que puede hacer lo que quiera en la vida, que puede viajar, que puede adquirir lo que quiera, que puede estar con las personas que quiera y que puede ejercer el oficio que quiera. La mayoría de la gente allá afuera no lo puede hacer porque no tiene los medios financieros suficientes. Entonces este programa educativo es de lo que más me ha impactado a mí, y si ustedes se enteran, esa compañía, Amway, esa compañía ha sido la compañía en el network marketing que más ha apoyado los programas educativos para formar empresarios, precisamente porque la idea de Amway es la de formar empresarios. Y si ustedes observan, durante toda la historia de esa compañía, se ha apoyado el desarrollo de programas educativos, y ustedes ahora mismo han visto en América Latina cómo la misma compañía lanza el Instituto de Negocios. Y miren las 3 características que tiene ese programa educativo, el cual yo me pego y me dejo permear. La primera característica es que es continuo. ¿Se acuerdan que la Comisión de Sabios pedía que la educación fuera continua? Uno de los elementos más importantes que tiene es que arranca cuando una persona ingresa, puede ingresar a la edad que quiera, a la edad que pueda, y esa persona empieza a dejarse permear del programa educativo, y esa persona cuando tenga 85 años puede estarse leyendo un libro, puede estar escuchando los CDs, puede estar viniendo a una convención, puede estar yendo a una orientación empresarial, puede estarse asociando, puede estar creciendo, puede estar aprendiendo. La gran diferencia de un programa educativo como esto a un programa educativo tradicional es que el programa educativo tradicional, la gente se gradúa y se cree producto terminado, porque no quieren seguir aprendiendo y el esquema les brinda que ya acabaron. Primero, no es una educación emocional, y segunda, no es continua. ¿Qué efectos tienen eso? Yo vivía en el 2001 vivía en Europa porque estaba haciendo un doctorado, y entonces una vez bajé del edificio donde yo vivía y vi un periódico y decía: se necesita gerente de recursos humanos para una empresa en el norte de ese país. Y entonces yo lo vi y a mí me interesó el aviso, y decía en letra chiquitica al final, decía no mayor de 29 años. Y yo ya tenía 32. Y apenas estaba haciendo el doctorado. ¿Qué es lo que hizo la era industrial con la gente? Que la desecha. Cuando las personas hacen la universidad, terminan la universidad, entran a una compañía, trabajan 10 y 15 años, ¿y qué hace la compañía después? La botan, y la persona sin sueños, frustrada, tiene que irse a buscar algo que hacer que no está preparada para hacer. La empresa la desecha. Por eso yo que día le presenté este negocio a un muchacho de una prestigiosa universidad, un economista de unos 25 años, casi levitaba del estatus que tenía. Trabajaba
en una empresa de allí, cerquita pues a la ciudad donde yo vivo. Yo le digo, mira Juan Carlos, el negocio. Y le presento libros y le doy argumentos de por qué esta es una oportunidad empresarial. Y él me dice, mira, yo me parece bien el negocio que tú tienes, pero yo ahora no lo puedo hacer porque mira que mi empresa me contrató, yo llevo 4 años aquí trabajando y me ha ido tan bien que me van a enviar a Londres a estudiar inglés. 6 meses por cuenta de la empresa para que yo regrese. Y cuando regrese, pues obviamente me van a hacer un ascenso. Entonces yo me quedo viéndolo, yo digo, sí, esto no es para ti ahora. Esto no es para ti, tienes mucha razón. Pero en mi corazón yo me quedo pensando y viendo al muchacho y yo digo, miren ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. En ese negocio no ocurre eso. Tú vas a construir un negocio que va a durar por toda tu vida y durante toda tu vida vas a crecer como ser humano y vas a impactar la vida de otros y vas a crear para tu familia un futuro. Y entonces ese muchacho no tiene esa conciencia allí. Ese muchacho allí no tiene esa conciencia por una razón muy sencilla, porque carece de información. Esa persona carece de información. Y si no hay un programa educativo que le dé a él la información, él nunca va a ver el negocio. O si él no está dispuesto a ver esa información, él nunca va a ver el negocio. Y ese es un elemento de la continuidad. O sea que lo lindo del negocio es que me permite a mí crecer durante toda la vida. Cuando yo tenga 85, 90 años, voy a estarme leyendo un libro y voy a decir, bueno, llegué hasta la página 26, no alcancé. Pero voy a estar creciendo, ¿verdad que eso es lindo? Eso es lindo y no ocurre allá afuera, no ocurre en ningún otro negocio. Y el segundo elemento que tiene este programa educativo es que es humanista. ¿Qué es que un programa educativo sea humanista? Lo más hermoso que yo he visto de ese programa educativo es que se enfoca en la inteligencia emocional de la gente y se enfoca en que la gente crezca como ser humano. Que la gente sea mejor gente, que sean mejores ciudadanos. Se enfocan en que las personas sean soñadoras. Nunca, yo llevaba 25 años estudiando y nunca a mí me habían hablado de sueños. A mí lo que me daba era sueño. Pero yo nunca había visto a un profesor que me dijera que el futuro del mundo y que el futuro de cualquier ser humano estaba íntimamente relacionado con la capacidad de soñar. Y a mí se me estaba olvidando soñar. Y se me estaba olvidando soñar porque la mente humana, cuando toma una acción por más de un tiempo, lo convierte en hábito. Y en mí ya estaba ocurriendo el hábito de no soñar. Y este negocio recuperó los sueños a través del programa educativo. Pero eso no lo hace el betacaroteno ni el LOC. Eso no lo puede hacer el omega ni las muestras de champú. Eso lo hacen los CD, los libros, las orientaciones, los seminarios y las convenciones. Porque el alma se está durmiendo. Muéstreme un sitio allá afuera en la economía tradicional que esté interesado en formar soñadores. Y ustedes no lo van a encontrar. Y miren lo grave de eso. La mayoría de la gente vive en el círculo, trabaja, gasta y se endeuda. Trabaja, gasta y se endeuda, porque ese fue el modelo que creó la era industrial. Si tú observas en ese negocio, encuentras que lo primero que hace el programa educativo es recuperarte la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de asociarse. Ustedes no se imaginan el valor que tiene para usted como nuevo que viene a esta convención. Asociarse con esmeraldas y diamantes, asociarse con personas que tienen el éxito en el negocio. La mayoría de la gente no es consciente de eso. Cuando yo fui a la primera convención y vi que los que me enseñaban eran esmeraldas y diamantes y que yo podía hacer lo mismo que ellos hacían. Yo llevaba mucho tiempo asociándome con gente pobre y educándome con gente pobre. Adivine cómo me volví. Pobre, porque Dios los hace y ellos se juntan. Si tú quieres romper el ciclo, tienes que asociarte con gente que tenga lo que tú quieres tener.
Y cuando yo fui a una convención, yo vi que los diamantes tenían lo que yo quería tener. Tenían el estilo de vida. Tenían la calidad de vida. Tenían el tiempo. Yo nunca tenía tiempo. No tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para hacer lo que yo quisiera. Y cuando me califiqué a diamante en ese negocio, miren lo interesante, me califico a diamante. Y hace poquito yo fui donde el odontólogo y el odontólogo me dice, tenemos que hacerte un chequeo general porque tienes un problema de mordida. Entonces yo le dije, bueno, dime qué tengo que hacer. Y me dijo, mira, tenemos que hacer un tratamiento que dura varios días y tienes que venir a unas citas aquí a mi consultorio. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Y me dijo, ¿tú puedes el lunes a las 9? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y puedes el martes a las 3? Yo le dije, ¿también? Y me dijo, ¿y puedes el miércoles a las 4? Yo le dije, sí, también. Y el jueves a las 11 de la mañana, y le dije, también. Él paró y se quedó viéndome y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Y entonces yo le dije, no, a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Y entonces él me pregunta, me dice, ¿cómo así que no te gusta trabajar? Porque él tenía las manos puestas en mis muelitas y trabajando y me dijo, ¿cómo así que a ti no te gusta trabajar? Y yo le dije, ven, te explico. No es que, o sea, en esencia no es que no me guste trabajar. Lo que pasa es que yo he trabajado tanto y yo me di cuenta que eso no daba plata. ¿No has notado que trabajar no da plata? Y si no, sigue intentando. Yo me di cuenta que trabajar común y corriente no daba lo que yo quería, le dije al odontólogo. Y me dijo, ¿y entonces qué hiciste? Le dije, me matriculé a un programa educativo y eso me hizo empresario. Y ahora tengo tiempo y el dinero que yo necesito para hacer lo que yo quiera. ¡Ay! Y yo no le digo nada más, y me dice, ¿cómo así? ¿Y qué es eso? Y se ponen a preguntar esas cosas y en la noche ya estaba auspiciado. Y entonces, pues nada, yo estoy enseñando, ayudando a mi odontólogo a que él se vuelva empresario, porque él fue educado en la era industrial para trabajar, no para ser empresario. Y él hoy va a mi casa. Yo antes le iba a pedir cita. Él va a mi casa hoy en día y me dice, oye, esto me tiene emocionado. Qué maldad que me has hecho. ¿Qué lo tiene emocionado? Los CDs que escucha y los libros que lee. Los CDs que escucha y los libros que lee. Y me dice, yo no quiero vender. Y yo le digo, no te preocupes todavía. Tranquilo que eso te va a tocar un poquitico más. Yo no le voy a decir eso. Pero él me dice, a mí no me gusta vender. Yo le digo, no te preocupes, ¿tú quieres ser vendedor o empresario? Me dice empresario. Entonces, ¿para qué te preocupas? No te preocupes, tranquilo. Dale tiempo a tu coco. Y así mismo, en la carrera de construir el negocio, le presento a uno de mis mejores amigos, que era asesor de la ministra de Educación en mi país. Le presento el negocio y me dice, ah, es eso de Amway. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, yo ya sé de eso. Entonces yo le digo, mira, yo no sabía qué decirle. De alguna manera lo auspicio, yo apenas estaba comenzando el negocio, de alguna manera lo auspicio, para que vean el poder de un programa educativo que forma empresarios. Yo lo auspicio de alguna manera y él me dice, pero yo no sirvo para vender productos. Y yo le digo, no te preocupes. ¿Tú quieres ser vendedor o empresario? Y me dijo, no, yo quiero ser empresario. Y yo le dije, entonces no te preocupes por tonterías. Y entonces yo le dije, ven, yo te auspicio, quédate ahí tranquilo, no juzgues nada, no sé qué. Y no te preocupes que si a ti eso no te gusta, pues no lo vas a hacer. Y entonces yo iba para Panamá y cuando regreso de Panamá, me dice, José, yo necesito hablar contigo. Yo le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, hablé con Julián, un primo mío, y él me ha dicho que en ese negocio yo tengo que vender. Y que yo tengo que ir de casa en casa demostrando los productos.
Y yo le digo, ¿quién te dijo eso? Y me dijo, Julián. Y entonces le dije, mira, vas a hacer una cosa, no vas a escuchar a ningún Julián. El próximo sábado hay un seminario en el Centro de Convenciones de Bogotá. Vas a ese seminario. Y el orador era un empresario de México. Fue a Bogotá el orador. Yo lo envié. Acuérdense que él estaba desanimadísimo. Cuando me llama, me suena a mí el teléfono, el celular, y me dice, José, gracias por haberme contado ese negocio. Y yo veía el celular y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, acabo de salir del seminario. No te imaginas el espectáculo de cosas que dijo ese señor, era de México. Yo le dije, ¿qué dijo? Y me dijo, dice el señor que en ese negocio uno puede hacer realidad los sueños, que era para educar la inteligencia emocional, que había un programa educativo para formar empresarios. Lo que tú me contaste no era nada comparado con lo que oí. Hizo una pausa y dijo, ¿pero saben qué dijo el tipo? Que hay que vender. Y yo le dije, ¿en serio eso dijo? ¿Y tú qué piensas? Y me dice, pues mire, él dice que en ese negocio se pueden hacer los sueños realidad, pero obviamente como es un negocio hay que comercializar. Y entonces yo le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dice, pues que si yo quiero alcanzar mi sueño financiero, yo tengo que comercializar. Y hoy esa persona se mueve un 9% personal. Y era asesor de la ministra de Educación, acaba de calificar como Esmeralda y ya se retiró. Y ya se retiró. Eso es lo lindo que tiene este programa educativo que trabaja por ti. Si tú quieres construir el negocio, pon la gente en manos del programa educativo que te indique tu líder. Hazle caso a tu equipo de apoyo y lleva a las personas para que otro le cuente, para que otro le diga, para que otro le magnifique la oportunidad. Y entonces, así empecé yo haciendo el negocio y así empecé, pero todo fue conectado a un programa educativo que hacía el trabajo por mí y que me hacía más fácil. Pero bien, el tema que yo les estaba contando es que el programa educativo era continuo, era humanista. Y el último elemento que tiene el programa educativo es que es coherente. Eso me impactó, porque yo llevaba 25 años estudiando con gente incoherente. Profesores que me enseñaban finanzas y ellos quebrados. Increíble. Yo estaba de rector de esa universidad y un día va un profesor y me dice, mira, yo vengo a pasar de mi hoja de vida, era un PhD de una universidad de París. Y daba macroeconomía, se veía una eminencia. Y entonces yo le dije, profesor, usted debe estar muy bien económicamente, ¿verdad? Yo no estaba todavía en ese negocio. Y me dijo, no. Me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque tú das macroeconomía, tú debes saber todo el tema de la economía. Y me dijo, no, yo estoy muy endeudado, o sea, yo realmente soy muy bueno en lo que hago, pero yo soy muy endeudado. Pero a eso que tú te refieres, eso es microeconomía, yo lo que doy es macroeconomía. Terrible. Cuando yo me gradué de abogado, me gradué con un amigo allí, yo le digo a Juan Carlos, con el que me gradué, le digo, oye, Juan Carlos, ¿tú no te has dado cuenta que nosotros llevamos aquí estudiando 6 años y tú y yo no sabemos nada? Y él se queda viéndome la cara y me dice, no es que no sepamos nada, tenemos las bases. Porque eso es lo que uno se dice. ¿Cómo justifica uno todo ese tiempo allá adentro? Miren cuando una persona que se educa en el modelo tradicional empieza a aprender, cuando sale a trabajar. Antes no aprende nada, por una razón elemental. El cerebro humano no aprende nada que no venga de la experiencia. Y lo decía Aristóteles hace miles de años. Nada hace el hombre que no sea por necesidad, decía Aristóteles. Por eso no aprendemos nada cuando a nosotros no nos importa. Por eso dice Kiyosaki, el peor recomendación que le puedes dar a tu hijo es que vaya y haga una carrera y se busque un trabajo. Porque no va a encontrar un futuro allí. Lo dicen todos los libros que encontramos. ¿Y saben qué dice? Recomiendo que las personas hagan negocios de network marketing.
Dice, y antes de ver la compañía en la que vas a ingresar, incluso el tipo de compañía y los productos incluso y el plan de marketing, dice, lo primero que tienes que ver es que tenga un programa educativo que sea capaz de transformar a una oruga en una mariposa. Por eso yo valoro este programa educativo, porque en 4 años pudo dar los resultados que no dio otro programa educativo en 25. ¡Cambia tu mente! Y es por una razón muy sencilla, señores. El mayor problema de América Latina no es que no haya oportunidades, señores. América Latina, desde que está sobre la faz de la tierra, es un continente lleno de esperanza y de oportunidades. El problema es que la gente no la ve por el coco que tiene. Uno no la ve. Yo en mi país ya estaba diciendo que ese país no servía para nada. En Colombia, imagínate, yo decía que allí no había oportunidades. ¿Dónde era que había carencia de oportunidades? En la mente mía, porque tenía carencia de educación empresarial. La educación es determinante para construir la riqueza. La pobreza de América Latina se lee desde la pobreza de la mente de la gente. Por eso, para que Amway en América Latina tenga la prosperidad que se espera, necesita un programa educativo tan importante como el que se ha venido rodando a través de la historia del negocio, para desarrollar la mentalidad de los empresarios. Porque miren lo que decía Jean-Paul Getty. Si repartimos, como muchos han dicho, que repartamos entre todo el mundo la platica, dice, y repartimos equitativamente entre todo el mundo, dice, en menos de 5 años, el 20% vuelve y tiene toda la riqueza en las manos. Dice, ¿cuál es la razón? Dice, la razón es que esas personas tienen una mente que atrae la riqueza. Las demás la repelen. Es increíble cuando uno tiene la mentalidad de pobreza, uno no atrae la riqueza ni ve las oportunidades. Por eso tú le presentas ese negocio a una persona muy pobre y en general que te dice, ay, hay que hacer reuniones, ¿verdad? Hay que ir a esos árabes que hacen, ¿verdad? ¡Qué pereza! La pereza está en la mente. Y yo les voy a contar porque a mí me pasaba. Mire, yo era rector de esta universidad y un día pasé por un shopping y a mí me gustó un reloj que había allí. Yo no conocía a Amway. Y yo le pregunté a la muchacha, le dije, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, $3,000. Yo, ¿$3,000? Es increíble y habiendo tanta hambre en el mundo. ¿Cómo es posible que alguien compre un reloj de $3,000? Y yo me fui rezongando para mi casa. Es increíble. No, por eso el mundo está como está. Yo me pego a este programa educativo, empiezo a leer La magia de pensar en grande, Cómo ganar amigos, Luis Costa, Iván Morales, Miguel Aguado, Ángel de la Calle, los líderes, sueños, 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 esperanza, familia, libertad, recompensa, sueños, sueños, y empieza a subir mi emocionalidad. Y empiezo a calificar en el negocio. Y empiezo a trabajar y a poner acción. Y me califiqué Esmeralda Fundador. Y me llegaron unos bonos que nunca me los había ganado. Y es increíble, mire, paso coincidencialmente otra vez por aquel shopping y pregunto, ¿cuánto es que vale el reloj? Lo volví a ver y me dijo la muchacha, $3,000. Y yo digo, ¿está a buen precio? Y me lo compré. Y me compré el reloj. Vaya, dígale a su casa que eso es buen precio. Vaya, cuéntele a su familia. Me compré un reloj de $3,000. Buen precio, ¿verdad? ¿Qué te dice tu familia? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a comprar un reloj de $3,000? Entonces uno tiene que decir en la casa que es una réplica bien hecha. ¿Dónde está la pobreza? En la mente. La pobreza está en la mente y es determinante que exista crecimiento por dentro y mental para que tú puedas ver las oportunidades que te da este negocio. Porque yo antes no las veía tampoco. Y eso es lo que hace impactante un negocio como estos. Que tú tienes la oportunidad que nadie allá afuera tiene de que le eduquen la mente para que vean las oportunidades. Esa es la gran bendición que tienes como empresario de este negocio. Y bien, ¿de dónde viene todo ese crecimiento? De que cuando tú entras a ese negocio yo me empecé a asociar con gente que era coherente. Yo me había educado con gente incoherente. Con gente que hablaba de dinero pero no lo tenían. Con gente que hablaba
de empresas, pero nunca habían montado ninguna, con gente que hablaba de litigar en el derecho y nunca habían litigado. Y uno se vuelve incoherente. Y miren lo que leí en alguna parte de pedagogía, va un muchacho que quiere ser, en algún lugar de Oriente, hay la peste de los dragones que le infestan todo, y entonces el muchacho quiere ser cazador de dragones. Entonces va donde su padre y le dice: padre, yo quiero aprender a cazar dragones, yo quiero que me lleve a alguna escuela de estas. Entonces el papá lo lleva donde el maestro Lin, el mejor cazador de dragones, y lo matricula. Primer semestre, cómo cazar dragones 1. Segundo semestre, cómo cazar dragones 2. Tercer semestre, cómo cazar dragones 3. Cuarto semestre, quinto semestre, décimo, y se gradúa. Cazador de dragones, va la mamá, la abuelita, las tías, todo el mundo a tomarse fotos, nuevo cazador de dragones, tal. Están tan contentos que lo matriculan en la maestría de cómo cazar dragones. Primer año, cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones en la llanura, cómo cazar dragones en el mar. Y se gradúa nuevo magíster, vuelven fiesta, trago, todo, fotos, y todo el mundo celebra el grado de magíster. El muchacho se gradúa, como hacía yo en la universidad con mis estudiantes, los graduábamos y les dábamos una palmadita en la espalda. Vayan a ver qué consiguen. Porque los únicos que teníamos empleo era el rector y los vicerrectores y los profesores. Y ellos vuelven después y dicen: no encontré nada, mirad. Porque nunca les hemos enseñado a descubrir la imaginación ni la inteligencia emocional para que ellos inventen y transformen el mundo donde vivan, que es la clave del liderazgo. Y entonces este muchacho también sale de cacería de dragones y se vaya afuera y está 10 años y vuelve triste donde el maestro Lin y dice: maestro, yo estudié aquí la carrera, la maestría, y estudié todo lo que tú me dijiste, y llevo 10 años intentando cazar dragones y no me puede creer, maestro, no solamente no he cazado ningún dragón, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndole y le dice: hijo, no te pongas triste con eso, yo te entiendo, vas a volver otra vez al campo durante otros 10 años. Si en 10 años no has cazado al menos un dragón, haz como yo. Dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación. Eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación, y descubro un modelo educativo. Descubro un modelo educativo donde hay coherencia, donde aquí no te enseñan empleados, te enseñan esmeraldas y diamantes. Si tú vas a cualquier parte del mundo de ese negocio, vas a tener enfrente de tus empresarios una esmeralda o un diamante que te enseñe a ser esmeralda o diamante. ¿Eso les parece importante? Eso es trascendental para la vida de una persona, porque allí hay coherencia. Y eso fue lo que terminó amarrándome la vida a ese negocio. Y esos 3 elementos hacen que este programa educativo sea lo más competitivo que yo haya visto para formar un empresario. Lo más competitivo que yo haya visto allá afuera para formar empresarios. Charles King es un profesor de Harvard que escribió un libro que se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y este profesor es actualmente catedrático de la Facultad de Administración de la Universidad de Illinois en Chicago. Y es uno de los maestros en el mundo que desde la academia más sabe de network marketing, porque fundó una cátedra de network marketing en la Universidad de Illinois de Chicago. Dice: el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y tiene un libro así de grueso hablando de por qué ese es el método de distribución más atractivo en la nueva economía. Y en el capítulo 7º dice: compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la primera, adivinen cuál es. Amway es la número 1 en ese libro. Y cuando yo leí ese libro lo debe tener el Instituto de Negocios muy pronto, para que la gente entienda en qué compañía es que está. Lo escribe un profesor de los más prestigiosos del mundo, de la universidad más prestigiosa del mundo, que es Harvard. Dice donde quiera que tú levantes una piedra, descubrirás las huellas de Amway. Y habla maravillas de la compañía. Y Drucker dijo que el mundo del futuro no estaba compuesto de los que tenían y de los que no tenían, sino entre los que sabían y entre los que no sabían.
Tú tienes en las manos un programa educativo y un equipo de líderes que te van a dar la mejor información para que construyas con toda la pasión y el fervor un negocio hasta diamante y de ahí para adelante.